Centro Cristiano Amigos. Abre tu Biblia, por favor, Mateo capítulo 13, versos 24 al 30. Cambio de planes. Ya me hicieron enojar. No se crea. ¿Qué dice, pastor? No se vaya tan seguido. No, amor. Amados, se lo digo con todo el corazón, por favor. O sea, ¿sabes por qué? Porque yo he escuchado a mucha gente que dice, ¿por qué cobran? Campamento de niños, ¿por qué cobran? Oye, tu hijo come, ¿sí o no? Tu hijo come y come bien. Oye, campamento de niños, ¿por qué cobran el campamento? Porque tenemos que pagar el campamento en Tapalpa. No nos dan las cosas gratis. Yo quisiera decirte, todo es gratis. Pastor, y entonces mis diezmos y ofrendas, ¿para qué son? Pues para sostener el auditorio, para pagar a los pastores, para pagar a los ministros, para hacer la obra del reino. ¿Me estoy explicando? Entonces, por favor, yo quiero invitar a esta casa, a esta iglesia, que se saque de su mente y de su corazón, por favor, en el amor de Cristo le digo, que lo que hacemos es para sacar business, no es para eso, es para su beneficio. Estos hombres que van a venir al Congreso, estas personas traen una palabra de parte de Dios que bien vale la pena que tú y yo honremos con nuestro Congreso, ¿cierto? Entonces, por favor, no piense así, y si usted tiene ese pensamiento, yo voy a orar para que Dios le reprenda al enemigo que está acechando su mente y su corazón. Abra su Biblia conmigo, Mateo capítulo 13, versos 24 al 30. Sí, voy a predicar. Perdón, Alexis, cambio de planes. ¿Ya estamos ahí? Mateo 13, 24 al 30. Jesús le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Digan conmigo, buena semilla. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Qué sembró? Voltea con tu vecino y dile: espero que no sea cizaña. Tienes cara como de... Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. ¿Quién lo hizo? Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él le dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Ahora bríncate a los versos 36 al 43. Versos 36 al 43. Y dice: entonces dejó a la multitud y entró en la casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondió él, dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos, digan conmigo, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Amados, es evidente que en una misma generación, en un mismo campo, puede estar creciendo al mismo tiempo trigo y cizaña. Y de hecho es necesario que esto sea así. Digan conmigo, es necesario. Es necesario que en una misma familia de pronto brote alguien que tenga una actitud cizañosa. Es necesario que en una sociedad de pronto haya gente con una actitud de cizaña. Y es necesario que en una iglesia de pronto haya personas que parecen trigo pero son cizaña. ¿Por qué es necesario? Porque de otra manera, créamelo, ese tipo de personas no tendrían al pastor orando, intercediendo fuertemente. Créamelo, porque la Biblia dice que va a crecer junto el trigo con y no somos nosotros los que vamos a arrancar eso.
No somos nosotros, no son los pastores, no son los líderes, no son los encargados de las iglesias los que van a separar el trigo de la cizaña. Dice aquí Jesucristo, lo explica claramente y dice: cuando venga el fin del siglo, cuando venga el fin de los tiempos, es decir, cuando termine esta generación, cuando termine esta era o esta etapa, entonces Jesucristo enviará a los ángeles del cielo y serán los ángeles quienes separen a los que fueron trigo de los que fueron cizaña. ¿Estamos bien acá? Entonces, es un solo campo, es un solo lugar, es una sola generación, pero hay diferentes géneros o diferentes tipos de semillas. Hoy quiero enseñarte con esto, en verdad que Dios lo está poniendo en mi corazón para enseñarte esto, porque déjame decirte que a veces, sin darnos cuenta, amados, estamos haciendo el trabajo del diablo. Al sembrar una mala palabra en la mente y en el corazón de los nuevos, al permitir que Satanás nos utilice para sembrar discordia entre hermanos. Y muchas veces, amados, en lugar de estar edificando el reino, en vez de estar edificando la casa, la estamos arruinando y estamos impidiendo que otros crezcan y se desarrollen plenamente en su relación con Cristo y en su conocimiento de la palabra de Dios. Y yo quisiera que ninguno de los que estamos aquí, absolutamente ninguno, aunque yo sé, es imposible evitar que entre cizaña en el campo, porque la Biblia claramente dice que Jesucristo es el que siembra la buena semilla, pero el enemigo, el diablo, es el que siembra la cizaña. Habrá entre nosotros probablemente semillas que sembró el diablo, 1, 2, 3, pero yo espero que no seas tú. Yo deseo con todo mi corazón que tú no seas una semilla que sembró Satanás. Esto nos habla, amados, de que solamente hay dos géneros, dos tipos de semillas: o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay punto intermedio. ¿Me sigues? Entonces, aquí Jesucristo está hablando una parábola, y lo hacía por parábolas porque era la manera en que Jesús enseñaba a las multitudes, a través de una parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es un símil, es una historia verosímil, verdadera, real, que ejemplifica principios eternos o del reino de los cielos a través de ilustraciones terrenales. O sea, Jesucristo toma ilustraciones de la vida, del día a día, de la cotidianidad, para revelar un principio de reino. Jesucristo está enseñando a sus discípulos que hay un campo que tiene que ser sembrado, y que ese campo tiene que ser sembrado con buena semilla. La buena semilla son los hijos del reino, los que sembró Jesús en el campo. Pero también hay mala semilla, y va a crecer junto con la buena semilla la mala semilla. Literalmente Jesucristo está diciendo: hey, tengan cuidado, entre ustedes va a haber mala semilla. Pero la pregunta es: ¿cómo puedo identificar a una cizaña de un trigo? Y es lo que te quiero hablar esta noche. ¿Quieres aprender o no? Uy, gracias por su entusiasmo. ¿Quieren aprender o no? ¿Cómo identificar? ¿Cómo saber si soy trigo o soy cizaña? ¿Cómo saber si mi genética es una genética de hijo de Dios o mi genética no ha cambiado y sigo siendo hijo del diablo? 1, 2, 3. Entonces, entendiendo el propósito de las parábolas, la parábola que utiliza Jesucristo aquí es la parábola del trigo y la cizaña. ¿De qué nos habla? Resumiendo Jesucristo, o resumiendo esta parábola del trigo y la cizaña, nos está hablando de una misma generación, porque le habla a una generación, a un campo que es sembrado en un tiempo. Está hablando de una misma generación, número 1. Número 2, está hablando de un mismo campo. Número 3, está hablando de un mismo tiempo, pero está hablando de una genética diferente. Digan conmigo: una genética diferente. ¿Qué es la genética? La genética es de lo que nos identifica. Cada uno de nosotros hemos adquirido genes de nuestros padres, ¿cierto? Tú tienes las características y cualidades físicas por la genética que te heredaron tus padres. Por ejemplo, quien te habla en este momento, pues tú me ves alto, güero y de ojos azules. ¿Verdad que no? Pues no es la genética de mis padres. Si tú conoces a mi papá es una cosita así chiquita, y mi mamá pues otra cosita como por acá. Entonces, obviamente, ¿de dónde voy a sacar lo grandote? Pues no tengo genética para eso. Y por más que yo me ponga tacones y porque me ponga zapatos, o sea, no voy a tener la altura de Dionisio, por ejemplo, ¿no?
O sea, yo creo que la genética de los padres de Dioniso eran descendientes de los gigantes, ¿no? O sea, es hijo del Altísimo. Yo creo que por eso las puertas de la iglesia son tan grandes. Pero es la genética de Dionisio. Pero mi genética es diferente. Tu genética es distinta. Cada uno de nosotros tenemos la genética de nuestros padres. ¿Decimos amén a esto? De la misma manera, tú y yo tenemos o la genética de Cristo o la genética del diablo. ¿Estás aquí? ¿Cómo identificar entonces si soy trigo o soy cizaña? Esta parábola, Jesús nos enseña algunos principios importantes del reino de los cielos. Recordemos que Jesús usaba este método de enseñanza para referirse al reino de los cielos. Lo hacía así con las multitudes, pero a sus discípulos les explicaba el significado de las parábolas. Esto me encanta de Jesús, porque cuando Jesús enseñaba con parábolas, Él predicaba. Pero cuando le hablaba a sus discípulos, Él les enseñaba. Son dos cosas totalmente diferentes. Digan conmigo, predicar y enseñar. De hecho, Jesucristo en su ministerio, mientras estuvo en la tierra, hizo esas tres cosas. Enseñaba, predicaba y sanaba. Digan conmigo, enseñar, predicar y sanar. Una vez más, dígalo, enseñar, predicar. Estas tres cosas eran los ejes que movían el ministerio de Jesús. Jesucristo predicaba a las multitudes, enseñaba a los discípulos y sanaba a los enfermos. ¿Me sigue? Esto era lo característico en la vida de Jesús, y esto tiene que ser característico en la vida de la iglesia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar predicando, enseñando y sanando, no solamente el cuerpo, pero también el alma, las emociones. ¿Me estoy explicando? Entonces Jesucristo hacía estas tres cosas. Ahora, cuando predicaba, la predicación básicamente significa animar, significa motivar, significa levantar el entusiasmo de la gente. Por eso predicar y enseñar son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, tú no puedes vivir solamente de predicaciones, tú tienes que aprender a ser enseñado. Por eso la enseñanza es crucial. Por eso en esta casa valoramos y apreciamos y tenemos en alta estima la enseñanza a través del discipulado los sábados aquí en la iglesia, a través del discipulado en los hogares de amistad y a través del seminario o el instituto bíblico. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque Jesucristo nos mandó a ser no solamente seguidores, sino discípulos de Cristo. Y una diferencia entre ser un seguidor de Cristo es aquel que le sigue por lo que Cristo le da, a ser un discípulo es aquel que vive las enseñanzas de su maestro. ¿Me está siguiendo? Entonces, cuando Jesús predicaba, normalmente usaba parábolas, pero luego venía con los discípulos y les enseñaba el significado de las parábolas. En esta ocasión, entonces, Jesús le enseña a los discípulos cuál es el significado de estas parábolas. Jesús habló entonces de dos cosas: generaciones y géneros. Digan conmigo, generaciones y géneros. Cuando hablamos de generaciones, estamos hablando de un periodo de tiempo. Por ejemplo, hablando de las generaciones que hasta ahorita se han marcado en la sociedad, y los psicólogos y sociólogos mencionan por lo menos varias generaciones. Están, por ejemplo, los baby boomers, que son los que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, los que hasta el año 40 y tantos nacieron. ¿Cuántos son de la Segunda Guerra Mundial a la fecha? Esos son los baby boomers. Después viene la generación X, ¿verdad? Que todavía me toca a mí. Y luego vienen los millennials, luego los centennials, y luego la generación alfa y la generación beta, que todavía apenas en este 2025 está naciendo la generación beta, y va a terminar hasta el 2055 más o menos, según los sociólogos y los psicólogos y los que analizan la cultura y la sociedad. Entonces, hablando de generaciones, estamos hablando de los tiempos en los que un grupo de personas viven. Pero hablando de géneros o hablando de genética, el género o la genética habla de que en una misma generación pueden haber varios tipos o dos tipos de genes. La generación habla del tiempo, de la época, del momento en la época de ese grupo que le tocó vivir, pero el género habla del tipo, de las características y de la naturaleza de la persona. ¿Sí me estoy explicando con eso? ¿Voy bien o ya me hice bolas yo solo? ¿Sí? Ok, ahora Jesús habla de dos cosas: trigo y cizaña. Vayan conmigo, trigo y cizaña. Vamos a ver cuál es la diferencia entre una y la otra. En primer lugar, te voy a marcar tres diferencias o tres
características, no cualidades, porque no son cualidades, pero características de la cizaña. ¿Listo? La cizaña es una planta herbácea del tipo de las gramíneas que crece entre los sembrados generalmente del trigo. Se la considera una maleza de ese cultivo, es decir, es una hierba mala, y la similitud entre el trigo es tan grande que en algunas regiones a la cizaña se le denomina falso trigo. Digan conmigo, falso trigo. Así como hay también falsos cristianos. 1, 2, 3. Así como hay falso trigo, también hay falsos. ¿Me sigue? Ahora, tú los puedes ver en el campo de trigo y se ven igualitos. Se parecen. Haz de cuenta que si tú y yo, que no somos expertos en cultivos, no somos agricultores, de pronto vamos a un campo de trigo y hay cizaña, no podríamos de ninguna manera identificar el uno del otro. ¿Me sigues? Ojo con esto. Esa es la razón por la cual cuando vienes a la iglesia, aunque veas aquí gente sentadita, aunque veas gente que viene al altar, que levanta las manos, que adora, que trae su diezmo y su ofrenda, pero eso no significa que sea un verdadero hijo de Dios. 1, 2, 3. ¿Me sigue? Por eso tú no debes de evaluar o no debes de calificar la iglesia por el tipo de miembros que la componen. Obviamente es importante, por supuesto, pero tú no puedes decir, yo no voy a esa iglesia porque hay puro pecador, puro cizañoso. ¿Y tú qué onda? ¿Y tú qué tal? ¿O a poco crees que a la iglesia vienen los santos puros y perfectos? ¿A poco crees que a la iglesia vienen los que nunca pecan? ¿A poco crees que a la iglesia vienen los que tienen su aerosol? Es más, ya nada más les falta volar entre nubes como Goku. Amado, no, la iglesia es para los pecadores. Quiero que digas conmigo, la iglesia es para mí. Porque Cristo murió por pecadores, ¿cierto o no? Jesucristo vino a dar su vida en rescate por todos, por muchos, aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú y yo éramos esos. Tú y yo éramos cizaña. Éramos bien cizañudos. No me digas, todavía te quedó la cara de testimonio. Éramos cizaña, amados. Pero vinimos a Cristo y Cristo nos ha lavado con su sangre preciosa. Y ahora estamos en el proceso de ser conformados a su imagen y semejanza. Pero mientras estemos aquí, amados, debemos de abrazar la fe y caminar con integridad delante de papá. Pero tú no puedes decir, ay, y eso que va a la iglesia, y eso que toca el piano. No sé si me estoy explicando. Y eso que predica cuando el pastor se va. Amados, nuestros ojos tienen que ser puestos en Jesús, porque no vaya a ser que estés mirando a una cizaña pensando que es 1, 2, 3. ¿Vamos bien o no? Ustedes me hicieron cambiar el mensaje, amados. ¿Seguimos? Primer característica de la cizaña. Ojo con esto. La primera característica de la cizaña es que la cizaña es tóxica. Ay, ay, ay. ¿Y es qué? ¿Ha conocido gente tóxica? No voltee con su cónyuge. ¿Por qué le mira? No lo mire. Pero cierto o no que hay un montón de gente bien tóxica. ¿Cuál es la característica de la cizaña tóxica? Escucha. La cizaña posee propiedades tóxicas. Debido al principio activo llamado temulina, este se encuentra en el hongo Claviceps purpurea, que con frecuencia se cría en esta planta como un parásito. Entonces, lo primero que vamos a notar en una persona que realmente es cizaña en vez de trigo es que esa persona es altamente tóxica. Hello. La persona que es cizaña es dañina. Y si te acercas a ella, te va a lastimar. 1, 2, 3. Es el tipo de gente que siempre está envenenando la mente y el corazón de las personas que están a su alrededor.
Es el tipo de gente que siempre está hablando mal, criticando, cuchicheando. ¿Me sigues? Criticando todo lo que la iglesia hace, todo lo que el pastor. Ay, el pastor, ¿cómo se le ocurre pedir promesa para el terreno? Pues que trabaje. Y no se conforma con decirlo para sí, sino que va y contamina a otros por ahí. ¿Estás aquí? O sea, el tipo de persona cizañosa, que es cizaña, va y envenena la mente y el corazón de aquellos que ni se habían dado cuenta. Oye, ¿te diste cuenta? El pastor con su chalequito no tiene otro. Hay que hacer una cooperacha para regalarle otro. Pues órale, soy talla mediana. No sé si me estoy explicando. Todo el tiempo está diciendo cosas negativas. Está sembrando malos pensamientos, malas actitudes en los demás. Amado, ten cuidado, porque te he enseñado que lo que escuchas se te añade. Entonces ten cuidado en abrir y prestar tus oídos a gente cizañosa, gente que es tóxica. Hay personas que son tan tóxicas, amados, que mira, solamente hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de seres humanos, o dos tipos de personas con los que tú te vas a relacionar. Número uno, o te relacionas con personas que son fuente, o te relacionas con personas que son drenaje. Una, dos, tres. Las personas que son fuente te nutren, ¿cierto? Pero las que son drenaje te drenan. Te quitan tus fuerzas, te quitan tu energía, te quitan tus ganas de venir al servicio. ¿Has tenido gente así en tu vida? Cuidado con ese tipo de personas. Gente que siempre está hablando mal, gente negativa, gente que todo lo ve mal. Ay, el tráfico, ay, el calor, se está quejando. Ay, otro evento, ay, el pastor que no tiene nada que hacer. Puros eventos y pura gastadera y puro dinero. Ay, ¿estás conmigo o no? Tengamos cuidado, amados. No vaya a ser que estemos envenenando el corazón de alguien. Quién sabe, en alguno de estos eventos gente que no conocía a Cristo le iba a conocer. Y nosotros, por nuestros malos comentarios, estamos impidiendo que la gente conozca a Cristo. ¿Me estoy explicando? Amado, si hay algo que no te gusta, si hay algo que estamos haciendo que no te agrada, yo te he dado la libertad, hay puerta abierta. Puedes venir conmigo y decirme: pastor, eso no me gusta. Créemelo, no me cierro. Créemelo, te escucho, presto oídos. Pero de una vez tengo que decirte lo siguiente: si estamos haciendo algo que Dios nos dijo que hiciéramos, aunque a ti no te guste. ¿Me sigues o no? Una ocasión vino una familia, me dijo: pastor, nosotros nos vamos a quedar en esta iglesia, sí, solo si quitas la batería. Yo le dije: amados, pues Dios les bendiga. Hay muchas otras iglesias que no tocan con batería, pueden ir libremente. Que Dios los bendiga. Porque aquí a mí me encanta alabar con batería y con guitarra eléctrica y con bajo. ¿Me sigues? Habrá gente que no le gusta. Bendito Dios que hay más de 500 iglesias en toda la ciudad. Puedes encontrar una iglesia al gusto del cliente. Ay, jole, ya nada más falta que haya iglesias a la carta. Amados, tengamos cuidado, porque Dios nos pone en la iglesia que Él sabe que vamos a echar raíces y dar frutos. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Alguien puede exaltar el nombre de Dios por esto? A ver, ¿le bajo a mis revoluciones? ¿Estoy predicando muy fuerte? ¿Me perdona si predico así? ¿Vamos bien o no? Pues no quiero que luego: ay, pastor, ¿qué le pasó? Dígale a su esposa que le dé de cenar más seguido. En verdad, amados, se lo estoy diciendo con mucho amor, porque yo quisiera, en verdad, quisiera que usted y yo no fuéramos cizaña. Y si tú eres cizaña, hoy oro para que sea cambiado tu ADN y te conviertas en trigo en el nombre de Jesús. Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre por esto. Lo segundo, la segunda característica, escuche, ojo con esto, porque la cizaña, escucha, la cizaña es orgullosa y soberbia. Primer característica de la cizaña es que es ¿qué? Vamos, ¿es qué? Tóxica. Pero la segunda característica es que es orgullosa.
y soberbia. Y te voy a explicar por qué. El único tiempo o el único momento en donde una persona puede identificar cuando una espiga es realmente trigo y cuando otra es cizaña es, escucha esto, cuando la espiga que crece y que está teniendo fruto, cuando comienza a desarrollar el fruto, la espiga de trigo comienza a doblarse, a doblarse, a doblarse, reconociendo que el fruto que ella produce solamente puede ser posible por la gracia de Dios. Mientras que la espiga se llena de cizaña, se llena de fruto que dijimos que es tóxico, y esa jamás se dobla, todo el tiempo permanece erguida. Segunda cualidad o característica de una persona que es cizaña es que es tan orgullosa que nunca reconoce que los dones y talentos que tiene provienen de Dios. Y número dos, no es capaz de pedir perdón por las cosas que hizo. ¿Me sigue? Es el tipo de persona, escuche con atención, que cuando el pastor le llama la atención, prefieren irse de la iglesia a decir: tienes razón, pastor, lo siento. 1, 2, 3. ¿Me sigues? A varias personas de esta congregación y a un par de líderes también les he dado la oportunidad y les he dicho: ahí está la puerta, está muy amplia, si gustas puedes retirarte. Por lo menos a un par de líderes. Y te digo algo, siguen aquí. Eso me dice solamente dos cosas. Número uno, o son trigo o son masoquistas. Pero yo creo con todo mi corazón que son trigo. ¿Sabes por qué? Porque aunque les he regañado, amados, y voy a ser muy honesto con usted, y quiero ser muy respetuoso de lo que voy a decir, pero estoy seguro que si a más de alguno le hablo y lo exhorto como he exhortado a esos líderes, ustedes, muchos ya no estarían en esta casa. ¿Verdad, Elcita? Pero le he hablado, aún, incluso en mi coraje, porque ¿cuántos saben que el pastor se enoja? No siempre, no, Martita, ¿qué es eso? Baja tu mano. No siempre, pero de cuando en cuando me enojo, ¿verdad, Paco? Muy pocas veces, ¿verdad? Muy poquito, o sea, no es mi naturaleza. Pero ¿sabes? Aún en mi enojo yo he disciplinado, le he regañado a esa persona, a esas personas, y aquí siguen, aquí están. Una característica de una persona que es cizaña es que cuando el pastor o la autoridad o el esposo o la esposa o el papá le llama la atención, no reconoce su falta, se mantiene erguida, orgullosa y soberbia. Así que la próxima vez que una autoridad te llame la atención, cuida tu corazón. Mi pastor me dijo algo y lo he estado aplicando en algunos de ustedes, y especialmente los líderes, y no se han dado cuenta muchas veces. Pero él me ha dicho algo. Y él me ha dicho: ¿quieres conocer el corazón de tus líderes? Diles que no a algo, y ahí vas a ver lo que hay en su corazón. Ay, pastor, me invitaron a predicar, ¿cómo ves algo? No. ¿Me sigues? ¿Por qué? Porque el que es trigo es humilde y reconoce que los frutos que él tiene son por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre? Y número 3, lo tercero, evidentemente, la cizaña no produce fruto. ¿Quieres saber si una persona es cizaña en vez de trigo? Mira los frutos que está produciendo. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Mira el fruto. Mira el fruto de su carácter. Mira el fruto de su testimonio. Mira el fruto de su ministerio. Mira el fruto.
¿Estamos aquí? Ve el fruto que hay en una persona y entonces tú te vas a dar cuenta si es trigo o cizaña. Ahora, del 100% de la cizaña, solo, escucha, solo el 10% de la cizaña es fruto, y ese 10% no es apto para su consumo humano, es decir, su fruto es malo. La Biblia dice en Mateo 7:20, por sus frutos los... La persona que es cizaña, escucha, solo vive de las apariencias, pero en su interior no hay fruto. Es más, la gente que es cizaña realmente vive más de la religiosidad que de una relación con Cristo, porque valoran más lo externo que lo interno. Valoran más el ser visto por la iglesia, cómo hacen las cosas, en vez de lo interno. Esa es la actitud religiosa. La actitud religiosa es pensar que lo externo es más importante que lo interno. ¿Me sigues? Entonces, ese es el tipo de personas. La cizaña, la que es cizaña, no produce fruto, y su fruto es solamente el 10% y no es apto para el consumo humano. Vive de apariencias, pero en su interior no hay fruto. Parece trigo, se siente como trigo, pero está vacío, hueco, en su interior no hay frutos, y los que da son para lo malo. ¿Vamos bien o no? Vamos a bajarle las revoluciones un poquito y vamos a hablar de lo que es el trigo. ¿Listo? ¿Cuál es la característica del trigo? Escucha. El trigo produce un fruto, y el resultado de ese fruto, cuando tú procesas el fruto del trigo, sale algo que se llama, ¿cómo se llama? Harina. Y de la harina, ¿qué sale? Alimento. Digan conmigo, alimento. Digan más fuerte, alimento. Más fuerte, alimento. Entonces, la principal característica de las personas que son trigo es que son personas que están dispuestas a nutrir a otros. Una característica de una persona que es trigo es que nutre la vida de otros, es que fortalece la vida de otros, es que anima la vida de otros. ¿Recuerdas cuando el profeta Elías estaba huyendo de la bruja? Bueno, la esposa del rey Acab, perdón por llamarle bruja, pero la Biblia dice, ¿verdad?, que es un espíritu de hechicería. Así que no me vea con ojos feos y diga, ay pastor, hoy está muy destrampado. No, no, no. La Biblia dice, tú lo puedes leer en Apocalipsis, que es un espíritu de hechicería, de brujería. Acab, el espíritu de Jezabel. ¿Me sigues? Dice la Biblia que cuando el profeta Elías estaba huyendo de Jezabel, ¿qué fue lo que le trajo el ángel? ¿Qué le trajo? Pan. ¿Para qué? Para agarrar fuerzas para seguir su camino, ¿cierto o no? ¿De dónde viene el pan? Bueno, ya ahora pues hay de garbanzo, que de lentejas, pero originalmente el pan viene ¿de dónde? Del trigo. ¿Me está siguiendo? Entonces, una cualidad, una característica de una persona, de un hijo de Dios, de una semilla del reino de los cielos que es trigo, es que puede animar, levantar, fortalecer, sostener la vida de otros. Amada familia, esta iglesia está puesta en esta ciudad para bendecir, animar, sostener y fortalecer la vida de otros. Cuando la gente nos vea, cuando vengan tus amigos, cuando vengan tus parientes, cuando vengan tus conocidos, lo que tienen que escuchar de ti es que los animas, los impulsas, los empoderas, los capacitas, los amas y los envías para que salgan y enfrenten la vida con ahínco, con determinación, porque te escucharon a ti hablar y les diste ánimo. ¿Alguien dice amén a eso? Esa es una característica de un hijo del reino. Una persona que es trigo, de su boca van a salir palabras de aliento, palabras de fuerza, palabras de ánimo. Jamás palabras de crítica, jamás palabras de chisme, jamás palabras de murmuración, porque sabe que eso va a ser tóxico para la vida de la persona que le escucha. Ahora,
El único problema, Martín, el único problemita con el trigo, José, el único problema con el trigo, Juan Carlos, Victorín, diga su nombre, digan su nombre, es que para que funcione tiene que ser procesado. 1, 2, 3. Y es ahí en donde la cosa cambia. ¿Me sigues, Gaby? Escucha, puede ser trigo, puedes estar dando fruto, puedes tener humildad y reconocer que tu fruto viene de Dios, pero si no estás dispuesta a ser procesada, no vas a servir de nada. La única forma en que el trigo pueda ser de bendición para otros es que se procese. Y amados, los procesos son dolorosos, porque el proceso implica cambio, y porque no hay cambio sin dolor. ¿Le seguimos o ya paramos? ¿Me deja darle un ejemplo clarísimo del trigo procesado? Ahora yo quiero preguntar, antes de continuar, ¿cuántos desean ser bendición para otros? Levante su mano. ¿Cuántos desean ser trigo? Quiero que haga esta oración conmigo. Quiero que diga: Señor Jesús, ayúdame a ser trigo. No quiero ser una cizaña tóxica. Me arrepiento de mi nivel de toxicidad y hoy cambio mi genética en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien hizo esta oración con fe? Ahora escuche. Las personas que son trigo, escucha, cuando Dios los procesa, lo hace para dar vida, para alimentar y nutrir a otros. Por eso, si sientes que Dios te está procesando, no te preocupes. Es porque Dios te va a usar para alimentar y dar vida a otros. En medio de tu proceso, Marcelo, porque nunca te imaginaste el proceso que ibas a vivir, ¿cierto? Pero ese proceso que has vivido ha servido para que otras personas que han experimentado el mismo duelo que tú puedan ser bendecidos. Pero no pudo haber sido de otra manera si tú no hubieras pasado ese proceso. No sé si me estoy explicando. El proceso que yo viví como niño, cuando fui abusado sexualmente, ahora lo entiendo. Cuando fui abusado no lo entendía, pero ahora sí. Ahora entiendo que eso que fue dolorosísimo, traumaticísimo, vergonzosísimo, como quieras decirle, hoy entiendo que fue el proceso que Dios utilizó, no que Dios permitiera. Ojo con eso, porque bueno, Dios lo permite, pero no lo quería, porque Él no quiere que tú y yo suframos, pero Dios utiliza los momentos difíciles para procesarnos. Dios no va a desperdiciar ninguna mala experiencia tuya. Él la va a transformar y la va a usar para bendecir a otros. ¿Me estoy explicando? Ahora, el trigo solo funciona si es procesado. Es por eso que Dios te va a procesar. Pero cuando Dios te esté procesando, recuerda y di: Señor, me está doliendo, no quiero pasar este proceso, pero yo sé que este proceso servirá para que yo pueda bendecir a muchos. Cuando cambias tu perspectiva y en medio del proceso dejas de mirarte como víctima y comienzas a mirarte en las manos de Dios, entonces déjame decirte algo: ese proceso va a ser mucho más fácil, porque te vas a quitar la condición de víctima y vas a decir: Señor, gracias, porque me estás preparando para ser un instrumento útil en tus manos. Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre por esto. Termino con esto. No sé si hubiera alguien de la alabanza, si no, vente, Martín. Segunda de Reyes, capítulo 4. Termino con esto, escuche. Es más, pónganse de pie.
¿Y todo esto empezó por qué? ¿Por qué? Por el Congreso. A ver, después de esta charla, ¿cuántos van a venir al Congreso? Ahora sí, ¿cuántos no van a decir nada malo? A ver, levanten su mano. Ok, gloria al Padre por eso. Segundo de Reyes, capítulo 4, versos 38 al 41. Ponga mucha atención a esto. Eliseo regresó a Gilgal y había hambre en la tierra. ¿Qué había? Cierto día, mientras un grupo de profetas estaba sentado frente a él, le dijo a su sirviente, Eliseo le dijo a su sirviente: pon una olla grande al fuego y prepara un guisado para el resto del grupo. Recuerda que Eliseo tenía un grupo de profetas, era una escuela de profetas. Él era el pastor, era el líder, era el profeta mayor, era el maestro, era la autoridad. Digan conmigo, la autoridad. Pon una olla grande al fuego y prepara un guisado para el resto del grupo. Entonces uno de los jóvenes fue al campo a recoger hierbas y regresó con el bolsillo lleno de calabazas silvestres. Ojo con esto, ¿qué trajo? Calabazas silvestres. Las cortó en tiras y las puso en una olla, en la olla, sin darse cuenta de que ¿eran qué? Venenosas. ¿Qué versión está leyendo? Bueno, sirvieron un poco del guisado a los hombres. Bueno, más bien, sigo lo que verso 40, ¿qué dice? Verso 40, Alexis. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Esta versión dice: hombre de Dios, este guisado está envenenado. ¿Sí? ¿Y no lo pudieron qué? ¿Por qué? ¿Qué había en esa olla? Y si se la comían, ¿qué pasaba? ¿Me está siguiendo la idea? Ahora note qué fue lo que hizo el profeta para traer sanidad a esa olla. ¿Está listo? Verso 41. Él entonces dijo: traed. ¿Qué es la harina? ¿Trigo qué? Traed harina, y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. ¿Y qué dice? ¿Te das cuenta? Había veneno en esa olla. Ahora, el siervo, el profeta, fue y cortó. Tenía la mejor intención, pero no se dio cuenta que estaba agarrando hierba mala, venenosa. Y cuando el hombre de Dios, cuando el profeta, cuando la autoridad de esa casa se dio cuenta, inmediatamente dijo: la única manera en que podremos traer sanidad a esta olla es que esta olla tenga. Y la harina no es otra cosa sino ¿trigo qué? ¿Qué hubiera pasado si nomás echa los granos de trigo? Para que esta olla hubiera tenido sanidad, tuvo que recibir trigo procesado. Le tengo noticias: el mundo es la olla, está envenenado con el pecado, y lo único que va a traer sanidad a esa olla son los hijos y las hijas de Dios, que son trigo y han entrado en el proceso divino para traer sanidad a este mundo. La harina trae sanidad a la olla. Esa es la razón, amados. Escuche, es la razón por la cual el mundo no se ha descompuesto como se va a descomponer todavía, porque todavía hay harina en esta
olla llamada mundo. Pero el día en que la harina, es decir, la iglesia, sea tomada y sacada y llevada al cielo, ese día entonces el mundo se va a trastornar, ahora sí, más de lo que ya está trastornado. Tan es así que Jesucristo dice en Mateo 24 que si estos tiempos no se acortan por la gracia y la misericordia de Dios, el mundo será destruido y no habrá oportunidad de salvación para nadie. Pero hey, te tengo noticias: la iglesia, que es la harina, que es trigo procesado, está en este mundo para preservar del veneno de la muerte y del pecado a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Vamos, dáselo fuerte, dáselo fuerte. ¿Y todo esto empezó por qué? ¿Cuántos quieren ser trigo procesado para servir de bendición al mundo? Padre, gracias te doy. Gracias por tu palabra. Señor, perdóname si fui violento en esta noche. Perdóname, Señor, si en algún momento alguno de mis amados se sintió ofendido o agredido por mis palabras. Tú conoces el corazón y conoces mi intención, Padre, que es edificar tu iglesia. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que nos ayudes. Señor, no queremos ser cizaña, queremos ser trigo. Queremos ser transformados. Queremos, Señor, servirte con todo nuestro ser. Hemos aprendido, Padre, que mientras más fruto demos, más humildes debemos estar. Señor, oro por esta iglesia, oro por cada líder, oro por cada ministerio en esta casa. No permitas, Padre, que el orgullo y la soberbia nos ganen, porque eso será una evidencia, una manifestación de que somos cizaña y no trigo. Hoy clamo, Señor, para que cada uno de estos hijos tuyos, cada uno de los que servimos en esta casa, Señor, reconozcamos que si no fuera por ti, por tu gracia, no podríamos dar ni hacer lo que damos y hacemos. Señor, nos humillamos delante de tu presencia y reconocemos que eres tú quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Perdónanos, Padre. Vamos, pídele perdón a Dios. Dile, Señor, aquí estamos. ¿Quién más es digno? No hay nadie. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Solo tú. Díselo al Señor. Centro Cristiano Amigos.